Muy buenas a todos los moteros y moteras que me seguís a través de mi canal de YouTube. Soy Zozeta y os doy la bienvenida a este nuevo vídeo en el cual intentaremos resolver una de las típicas dudas que siempre le entra a la gente cuando se saca el A2 o cuando se lo está sacando, ¿no? Que es normalmente cuando ya está buscando una motocicleta para comprarse y, bueno, normalmente no se deciden si comprar lo que sería una motocicleta de menos o igual de 300 centímetros cúbicos o una mayor a 300 centímetros cúbicos. Para decidir qué motocicleta sería mejor para cada uno de nosotros, lo que haremos será analizar cada una de las opciones que tenemos para escoger y mirar sus pros y sus contras para poder, averiguar cuál sería la que más se adapta a nuestras necesidades. Como podéis deducir, este vídeo va muy destinado a todos aquellos que están pensando en comprarse una moto. Pero los que ya habéis pasado por este paso, os agradecería que también lo vierais para ver si estáis de acuerdo conmigo y finalmente después en los comentarios comentar cuál fue vuestra decisión, si creéis a día de hoy que fue correcta y si lo recomendáis y el porqué. Así como comentar también si estáis de acuerdo con lo que yo os comento en cuanto a pros, contras y por qué recomendaría cada tipo de moto. Vamos a ello. Bueno, empezaremos por el título. Como podéis observar, he puesto duda A2 o primerizos. ¿Por qué? Pues porque aquí, por ejemplo, se lleva esto de A2 y, bueno, este carnet ya te limita a unas opciones. Pero, por ejemplo, en países extranjeros, ¿no? Podríamos decir que a lo mejor no tienen el A2, pero siguen siendo primerizos. Por lo que, muy probablemente, tendrán esta misma duda en la cabeza. ¿Qué es lo que suele pasar en estos casos? Pues que sabemos, por ejemplo, que queremos una motocicleta de marchas, pero no sabemos, como pone aquí bien, qué motocicleta comprar. ¿Por qué? Por esta duda que os he comentado de que no sabemos si es mejor para nosotros una inferior o igual a 300 centímetros cúbicos o una superior. Vamos a pasar ya a analizar cada una de estas tres posibilidades que os comento junto a sus pros y sus contras. Como opción número 1 os he puesto las urbanas o de baja potencia, es decir, las motocicletas con un cubicaje inferior o igual a 300 centímetros cúbicos. Sus pros serían su poco peso, por lo que tiene mucha facilidad de uso y os irá bien a la gente que vais un poco más incómodos o que os sentís un poco torpes encima de la moto para aprender fácilmente. Y luego, que son las más económicas, tanto de comprar como de mantener. En cuanto a los contras, ¿qué es lo que he querido destacar? Pues, primeramente que tienen menos prestaciones en cuanto a frenos, suspensiones, etc. Y luego que tienen una potencia bastante justa. Que, a ver, por una parte, para un uso de la moto en ciudad y rondas está bastante bien, como os comento aquí. Por otro lado, como os comento aquí también, si la queremos para ir de ruta se nos va a quedar corta, muy probablemente. Sobre todo yendo de dos o en carreteras de curvas largas. Así como también en aceleración, ¿no? Ya que normalmente tienen pocos caballos y esto, queráis que no, se nota. También por otro lado, como os comento aquí, fuera de ciudad sueles sufrir por ir a tope, ¿no? Normalmente si coges una autovía tal, vas a lo mejor 120, 130, la lleváis bastante revolucionada todo el rato. Por ello, pues lo que es el motor se castiga un poco más. Pasamos a analizar el segundo tipo de moto que os comento. Serían las interurbanas light o de media potencia. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero, como pongo aquí, a motocicletas de entre 500 y 700 centímetros cúbicos que no están limitadas, pero que tienen una potencia igual o inferior a 47 caballos. Estas motocicletas, como bien os comento por aquí, están hechas, digamos, a medida para el A2. Suelen tener poco peso, por lo que también aportan una facilidad de uso. Si es cierto que no pesan tan poco como estas otras, pero lo compensan en cuanto a prestaciones. Como os acabo de comentar y bien escrito aquí, tiene una mejor calidad de componentes y prestaciones que una 300 centímetros cúbicos sin subir demasiado el precio. Por otro lado, el último pro que he querido recalcar es que tienen normalmente la potencia máxima o casi permitida para el A2. Como contras de este tipo de motocicleta, he comentado que es muy probable que si te gusta darle caña, a los 2 años cuando ya puedas sacarte la 2, decidas cambiártela por otra porque se te haya quedado corta en cuanto a prestación y potencia. Otro contra sería que suelen tener peores componentes, además de prestaciones, que las motocicletas de gran cilindrada limitadas. Y finalmente, como opción número 3, os he puesto las motocicletas limitadas o de gran cilindrada. Estas suelen tener más de 500 centímetros cúbicos, con más de 47 caballos, pero están limitadas a esa potencia. ¿Cuáles serían los pros de este tipo de motocicletas? Pues por un lado que tienen mejores componentes y prestaciones, y por otro que tenéis la posibilidad de deslimitarlas una vez ya os habéis sacado el A y así disfrutar prácticamente de motocicleta nueva. ¿Por qué? Porque al deslimitarla hay algunos modelos que doblan bien lo que sería la potencia de esta motocicleta limitada. Por lo que una vez sacado el carnet A, podríais seguir disfrutando de ella y dándole un buen partido.
En cuanto a contras, por un lado, son las que tienen el precio más elevado, tanto de compra como de mantenimiento, y por el otro, que son las que suelen ser más pesadas, ¿no? Las que tienen más peso. Lo que, bueno, tendríais que tener en cuenta, sobre todo aquellos que os veáis, digamos, más torpes encima de la motocicleta, porque sobre todo en parado y yendo poco a poco, es algo que se nota bastante. Aquí os he dibujado un pequeño rectángulo con varias características, digamos, de cada una de las motocicletas, ¿no? Como son el precio, las prestaciones, la calidad de componentes y el peso, las cuales van muy relacionadas entre ellas y son directamente proporcionales. ¿A qué me refiero con esto? A que si variamos una de ellas, variaremos directamente las otras. Por ejemplo, si una motocicleta tiene un precio, unas prestaciones, calidad de componentes y peso, podríamos decir que si bajamos de precio, probablemente bajarán las prestaciones, bajará la calidad de componentes y en cambio el peso es inversamente proporcional. ¿Por qué? Porque el peso de la moto subiría. Y así si modificamos cualquiera de estas características. Por ejemplo, si le subimos prestaciones, probablemente subirá el precio y bajará el peso. Y bueno, así, es algo que tenéis que tener en cuenta también cuando buscáis un tipo de motocicleta para saber qué es lo que queréis buscar. Si precio, prestaciones, calidad de componentes o peso. Todo ello depende evidentemente de vuestros gustos, preferencias, de vuestras necesidades y de vuestras posibilidades económicas en ese momento. Ahora vamos a pasar a qué es lo que yo, Zot, os recomiendo según uso y preferencias. Si vosotros decís, como pongo aquí, quiero una motocicleta para ciudad y para ir a trabajar, pues bien, normalmente os recomendaría la 2. ¿Cuál? Una interurbana light o de media potencia. ¿Por qué? Pues porque con ello tendríamos una motocicleta, digamos, para todo uso, con una relación coste-mantenimiento-calidad de componentes muy buena, que nos serviría como medio de transporte y también para iniciarnos en este mundo de las motocicletas de, digamos, media o gran cilindrada. Si en vuestro caso, por ejemplo, no tuvierais dinero suficiente para este tipo de motocicletas o prefirierais una motocicleta más ligera aún y más barata de mantener, pues nos iríamos al 1. ¿Cuál es el 1? Las motocicletas iguales o inferiores a 300 centímetros cúbicos. Si por otro lado vosotros pensáis, pues mira, yo quiero una motocicleta para entre semana y para rutas los fines de semana, pues yo en este caso os recomendaría la 3, que sería una motocicleta limitada o de gran cilindrada. En este caso he puesto aquí, por ejemplo, de tipo bicilíndrica, que tienen poco peso y un mantenimiento bastante barato. Pero bueno, también tendríais que tener un poco en cuenta vuestras preferencias, vuestro gusto estético también, que es muy importante a la hora de comprarte una moto, etc. Si por otro lado el dinero no os llegara para un tipo de motocicleta como esta, o creéis que tiene un coste de mantenimiento muy elevado para lo que vosotros queréis gastar, ¿no?, al mes, pues pasaríamos a la 2, una interurbana light o de media potencia. Si por otro lado vosotros pensáis, pues yo quiero una motocicleta mayoritariamente para curvear y para ruteo, pues os recomendaría directamente la 3, que es una motocicleta limitada o de gran cilindrada. En este caso, como comento aquí, según a vuestras preferencias en cuanto a motor, caballos, peso, etc., según vuestros gustos, por la estética, que como he comentado antes, es algo bastante importante a tener en cuenta, ya que cuando vayas a ver tu moto y tal el fin de semana, cuando la cojas, dirás, ostras, qué moto más bonita, tal, te sentirás bien, digamos, solo por ir a cogerla. Y luego, finalmente, las posibilidades económicas, que es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, ¿no?, ya que no solamente está el coste de compra, sino también lo que sería el mantenimiento y el consumo de gasolina, ¿no?, ya que, mira, llevo una camiseta bastante apropiada para la ocasión, aquí está, de un Minion que pone Powered by Bananas. Y bueno, por desgracia no es como los Minions, ¿no? Hay que echarle gasolina y hay que pagarla, así que es algo a tener muy en cuenta. También os comento que, si es este el último caso, no va tampoco de ahí en cuanto al gasto de gasolina. ¿Por qué? Porque cuando sales a disfrutar y, por lo menos en mi caso, me da igual que me gaste 1,5 litros más o 1,5 litros menos. Simplemente salgo a disfrutar. Bueno, esto sería lo que yo os recomiendo, ¿no?, para cada tipo de persona en cuanto a lo que pensáis, a la motocicleta, que creo que sería la más adecuada para vosotros. Y bueno, ahora va la típica pregunta que me hacéis muchos de vosotros. Oye, yo me gustaría cogerme una 600, pero hay mucha gente que me dice, ostras, no te coges una 600 porque es demasiada moto, te vas a hacer daño con esa moto, mejor cógete una moto pequeñita y ve escalando a partir de ahí. Pues bueno, en mi caso yo empecé con una Kawasaki R6F, la cual es una motocicleta bicilíndrica con un motor de 650 centímetros cúbicos y carenada. ¿Por qué? Porque yo iba al trabajo y volvía, que bueno, vivo en Barcelona, trabajo en Martorell, por lo que me comía una distancia relativamente grande y además la usaba los fines de semana para ruteo. Por lo que, bueno, en mi caso yo creí que era la opción más correcta y más adecuada.
¿Qué hice empezando con esa motocicleta? Pues simplemente tener un poquito de cabeza y irla cogiendo con cuidado, ¿no? No tenerle miedo, pero sí tenerle respeto y ir aprendiendo día a día, ruta tras ruta y sin querer excedernos en ningún momento. Os aseguro yo que en ese caso, si os cogéis una motocicleta, digamos, de gran cilindrada y la limitáis el tiempo que os toca limitarla, no tenéis por qué tener ningún tipo de problema. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Pues el peso, ¿no? Ya que suelen ser motos más pesadas, por lo que tendréis que tener más precaución, sobre todo al parar o manejarlas en parado. Y bueno, simplemente no excederos con el gas, ¿no? Ir siempre de acuerdo a vuestras posibilidades y dejando un margen adecuado y más que suficiente para poder corregir cualquier cosilla que tendríais que corregir como, bueno, como gente que está aprendiendo. Así que si tú te estás pensando en adquirir una motocicleta, lo que te recomiendo es que analices todo lo que hemos comentado y decidas cuál sería la motocicleta que más se adapta a tus necesidades. Bueno gente, espero que este vídeo os haya resultado útil y os ayude en vuestras próximas decisiones de compra para todos aquellos que os estáis sacando o os vais a sacar helados y no tenéis bien claro qué tipo de motocicletas coger. Por otro lado, como he comentado en un principio, agradecería a todos aquellos que en su día ya elegisteis un tipo de motocicleta que comentarais cuál fue vuestra decisión y si a día de hoy la recomendaríais y el por qué. Muchas gracias a todos por los likes y subscribes que estáis añadiendo últimamente a mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Gas.